Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, más que es una alerta de es momento del nuevo reto. No nada más obesidad, no nada más sarcopenia, sino en una fusión como tal. Este artículo que menciono nos ofrece, en resumen, la definición en la cual vamos a ver que van a haber varias definiciones, por lo cual les marco las tres principales. Dentro de la obesidad, como una definición principal, se reconoce como una enfermedad caracterizada por el aumento de la adiposidad con un impacto negativo en la salud del paciente, siendo específicos con más del 25% en hombres y 35% en mujeres. Como segunda opción y menos apoyada es en la base del índice de masa corporal, superior a 30 kilos por metro cuadrado, y la tercera es basado en la circunferencia abdominal, con mujeres mayor de 88 centímetros y hombres de 102. Ahora, la obesidad es un fuerte factor de riesgo para enfermedades metabólicas, como ya sabemos, específicamente en el síndrome metabólico, diabetes tipo 2, así como la aterosclerosis y los eventos cardiovasculares, y también como enfermedades agudas. Hablamos de enfermedades agudas, infecciosas, cáncer, y bueno, pues ahora, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene el paciente en riesgo para lo que estamos viviendo en esta pandemia del COVID-19 en el paciente con obesidad, que seguramente será un paciente con obesidad sarcopénica. Como prevalencia de sobrepeso y de obesidad en el mundo, reconocemos que es una epidemia mundial, donde podemos ver ligeramente los colores en rojo, cómo está un poco más occidentalizado esta enfermedad, y bueno, básicamente se ha ido aumentando en países también no occidentales por la occidentalización. México específicamente tiene una prevalencia que ha ido aumentando rápidamente en el mundo en los últimos 30 años, hablando de obesidad específicamente, y sabemos que los factores de riesgo son la predisposición genética combinada, cambios en el estilo de vida sabemos que es un detonante importante, el estilo de vida sedentario, la ingesta de dieta alta en calorías, y si vemos, aquí tenemos en Sanud 2012, sobrepeso y obesidad desde el 71.3 en sobrepeso, 38.8 en obesidad, llegando a una obesidad abdominal hasta de 82.8% en mujeres y 64.5% en hombres. Y bueno, claramente en nuestro territorio mexicano, la tendencia dependiendo del estado en donde nos encontremos. Revisando la obesidad, ¿qué relación tiene la obesidad con la masa muscular? Sabemos que reducir la masa grasa es el manejo principal de la obesidad, ¿correcto? Y estoy hablando de cualquiera de sus tratamientos, ya sea por una dieta hipocalórica, ya sea por farmacoterapia, ya sea por un tratamiento quirúrgico para la obesidad, de la cirugía bariátrica. Todos estos nos van a llevar, cualquiera de la manera en la que queramos combatir la obesidad, a el riesgo de perder la masa muscular, su fuerza y su funcionalidad. Por lo tanto, debemos de proteger el músculo en todos los tratamientos, cualquiera que sea, cuando estamos tratando de atender pacientes con obesidad. Ahora, la relación del músculo esquelético y los cambios que existen del músculo esquelético realmente no se observan de manera uniforme en todos los pacientes con obesidad y va a variar dependiendo del fenotipo heterogéneo que puede contribuir con que se subestime realmente cuánto están perdiendo de músculo. Los cambios en el metabolismo del músculo esquelético en la obesidad conducen a una composición corporal alterada y con mayor grasa y un deterioro sustancial de la masa muscular y la funcionalidad. Y me van a oír decir varias veces masa muscular, fuerza muscular y funcionalidad. Y ahorita vamos a revisar por qué. La nutrición es importante para mantener el músculo. Esto es evidente, pero realmente el músculo, recordemos que tiene un papel vital, tanto estructural como metabólico en el cuerpo. Y el músculo es regulador clave del metabolismo proteico y energético,
sabiendo que tiene como una función regular el metabolismo por medio de sitios clave de captura de glucosa y almacenamiento y la reserva de aminoácidos para la síntesis proteica y de producción de energía. Si tomáramos en cuenta realmente la masa muscular como un nuevo signo vital, lo podríamos medir, lo podríamos evaluar objetivamente en todos nuestros pacientes. Parte del objetivo de esto es crear esta conciencia de que el músculo se propone como un nuevo signo vital, donde debemos de enfocarnos en mantenerse más fuerte, más saludable y por más tiempo. Y claramente, pues no es algo que podamos medir en una sola medida, por lo que vamos a entrar en el tema de la sarcopenia para entenderla y poder ver cómo se puede medir ese músculo. Hablando de la sarcopenia, la palabra viene del griego de sarco, carne, y músculo, penia, deficiencia. Esta enfermedad es descrita desde 1989 por el autor Rosenberg y va a ir gradualmente siendo estudiada por distintos grupos de expertos. Lo que sí es importante, como les mencionaba, los 3 puntos principales para poder hacer el diagnóstico es enfocarnos en el estudio de la masa muscular, de la fuerza y de la funcionalidad. Estos 3 factores van a estar disminuidos y son los que vamos a desglosar para poder hacer el diagnóstico. Los pacientes con sarcopenia van a tener un mayor riesgo de presentar discapacidad física, mala calidad de vida y mayor mortalidad. Ojo, se relaciona con la mortalidad. La pérdida progresiva y gradual de esta masa muscular, de esta fuerza muscular también llamada dinapenia y de su función del músculo esquelético, sabemos que es normal como un proceso de envejecimiento y que también se ha visto en edades más tempranas por una u otra patología. Se considera una enfermedad muscular y ustedes la pueden encontrar en artículos en inglés como muscular failure. La fuerza muscular disminuida es uno de los 3 puntos que les mencionaba previos, es el que va a superar el papel sobre la disminución de la masa muscular como un determinante principal. Esto nos va a facilitar la identificación rápida en la práctica clínica. Aquí les presento el consenso europeo del grupo de sarcopenia en el adulto mayor. Ustedes lo pueden descargar gratuito y como les mencionaba, con el autor previo, se reconoce como un síndrome, como algo geriátrico que se presenta, pero no como en el ICD-10. A partir de este manual del ICD-10, que es el International Coding Disease, donde entra como una enfermedad, se reconoce ya como una enfermedad a partir del 2016 y por eso debemos de saber diagnosticarlo. ¿A quiénes va a afectar la sarcopenia en México? Existen varios estudios, cada vez más, donde podemos evaluar cómo afecta en aproximadamente hasta 12 millones de mexicanos, según los estudios del doctor Heiber, y el 10% de los adultos mayores de 70 años van a padecer sarcopenia y aumenta en un 50% a partir de los 80 años. ¿Okay? Aquí es algo muy importante ver cómo se va a ir perdiendo esa masa muscular según la década del Si nos permiten un momento, al parecer tuvo un problema de conexión la doctora. En unos minutos se vuelve a conectar. Aprovechando esta pausa, les pedimos por favor muy atentamente que cierren sus micrófonos
ya que pues no podemos escuchar bien a la doctora justo si tenemos muchos micrófonos abiertos. Al final de la plática, con mucho gusto nos gustaría escucharlos para, en caso de que tengan alguna pregunta, pero durante la plática les agradecemos mucho que lo tengan apagado. Solamente tienen que presionar el dibujo de micrófono que está en la parte de abajo. Asimismo, quienes tengan problemas para el audio, que no escuchen bien o tengan un problema en el audio, pueden poner en donde está la opción de audio, pongan audio compartido, en donde está el micrófono. Si sigue el problema, pueden salirse de la plática y volver a accesar para que puedan arreglar. En unos minutos regresa la doctora. Muchas gracias. Hermosa. No, me está pidiendo algo, ven. Ya te vemos, doctora, otra vez. Todavía no te escuchamos, pero ya te vemos. No tengo idea qué pasó. No te preocupes. Solamente recordarles, por favor, que nos ayuden a apagar sus micrófonos para que podamos escuchar bien la plática. Muchas gracias. Adelante, doctora. Ok. ¿Están viendo mi pantalla y me escuchan? Sí, te escuchamos y vemos perfecto la diapositiva. Ok, me quedé en desnutrición, ¿correcto? ¿Hasta ahí me oyeron? Así es. Ok, bien, disculpen, ¿eh? Ok, entonces la relación de sarcopenia con desnutrición aumenta hasta un 77.2%. Bien, esto es una enfermedad, la sarcopenia multifactorial, por lo que debemos de revisar y analizar todos los factores que nos lo pueden provocar. Comentábamos del proceso de envejecimiento. A partir de los 40 años se ha reportado esta pérdida de masa muscular esquelética, en la cual va incrementando hasta un 8% por década. Y esto también se va a acelerar a partir de los 30 años en los pacientes que tengan cualquier proceso inflamatorio o alguna de las complicaciones que voy a ir comentando. Como pueden ver en la imagen de la figura que les presento, tenemos varias de las causas en las que me puede detonar de una manera más temprana la sarcopenia, como la pérdida de neuronas y homeostasis muscular, la pérdida de peso corporal, la inactividad física, el aumento de morbilidad y mortalidad nos va a dar como resultado de todas estas enfermedades. Los factores que me van a incrementar este riesgo, como les mencionaba, son procesos de inflamación, el sedentarismo, pérdida del apetito por cualquiera de las causas, desnutrición severa, enfermedades crónicas como es la obesidad y deficiencia de vitamina D3. Dentro de las categorías de sarcopenia tenemos la primaria y la secundaria. Es primaria la que ya mencioné exclusivamente por envejecimiento y las secundarias por una mala actividad física, reposo prolongado en cama, sedentarismo o condiciones físicas deterioradas.
En enfermedades, cualquier cosa que sea una cardiopatía, neumopatía, hepatopatía, nefropatía o neuropatía, así como cáncer, por ejemplo. Y causas que me van a alterar el estado nutricional, como una baja ingesta, por ejemplo, algún síndrome de mala absorción, trastornos gastrointestinales, por ejemplo, y medicamentos que me puedan provocar anorexia. Dentro de la subcategoría está el cuadro que es agudo o crónico, y en esta ocasión es de 6 meses, menor a 6 meses, no a 3, en cuadros agudos, y está relacionado con alguna enfermedad o alguna lesión aguda que haya sufrido el paciente y haya presentado sarcopenia. Y en el caso crónico es mayor a 6 meses. El monitoreo constante, y esto es muy importante porque una vez que se evalúa al paciente por sarcopenia, es igual que los tamizajes. Tenemos que estar reevaluando para la desnutrición, igualmente para la sarcopenia. Debemos de estar en constante evaluación. Por ejemplo, en su consulta externa, que llegara el paciente, se le corre la evaluación y si sale normal, no necesariamente en la siguiente cita, pero conforme nosotros vayamos evaluando, podemos considerar si necesita nuevamente esa valoración. Pueden ver en el cuadro superior cómo existen 3 tipos de sarcopenia: presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia severa. Se los desgloso de una manera más visual. En la presarcopenia es básicamente tener masa muscular baja. Posiblemente varios de los que están ahora en el grupo puedan tener masa muscular baja, lo cual indicaría que sería una presarcopenia. Masa muscular baja junto con uno u otro de los siguientes factores, que son baja fuerza muscular o bajo rendimiento, nos van a dar el diagnóstico de sarcopenia, o sea, 2 factores, y como tercero y severo sería tener los 3 puntos bajos: la masa muscular, la fuerza y el rendimiento físico. Como consecuencias de la sarcopenia, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos mucho mayor riesgo de caídas y fracturas, limitaciones físicas, se asocia a enfermedad cardíaca y respiratoria, deterioro cognitivo, conduce a trastornos de movilidad, de calidad de vida, como ya lo comentaba en cuanto a esto. La pérdida de la independencia es algo que nos va a llevar a todas estas como consecuencia y nos va a aumentar el riesgo de hospitalización, tiempo de hospitalización y costos. En esta gráfica podemos resumir lo que les comentaba de a partir de los 40 años y cómo va disminuyendo esa masa muscular conforme van pasando las décadas hasta los 70 años, y a partir de ahí hay un mayor aumento de hasta un 15%, llegando hasta los 80, y a partir de los 80 aumenta hasta un 50%. Esto evidentemente va a depender de qué tanto le vamos a ofrecer a nuestro paciente para de alguna manera disminuir esta caída, esta picada de la pérdida de masa muscular. Ahora, también es importante reconocer que predice la mortalidad en pacientes con obesidad y con cáncer. Este es un estudio que se corrió en Canadá por la doctora Carla Prado en 2013 y pues nos crea una conciencia muy grande de saber medir esto para poder prevenir mayor mortalidad de nuestros pacientes. Ahora, como puntos de corte y grados de sarcopenia, esto es importante que se los mencione. Estos son los puntos de corte y están en evaluación constante según las investigaciones de diferentes poblaciones y se han ido ajustando de alguna manera. Tenemos ya 2 consensos, el primero y ahora el segundo, que se acaba de hacer el año pasado, donde se refuerza cada uno de estos puntos de corte de una manera generalizada para la población. Entonces, ahorita los vamos a desglosar. Aquí les presento el SARC-F. Esta es una encuesta muy sencilla de autoevaluación, que es una encuesta de tamizaje para poder nosotros empezar a buscar quién sí y quién no tendría sarcopenia. Estaríamos en el primer punto, donde estamos buscando a nuestro paciente a ver si tiene sarcopenia, y se aplica esta encuesta de SARC-F. Si sale positivo, continuamos con la evaluación, que ahorita vamos a ver, y si no, la podemos reevaluar en un par de meses, por ejemplo. Aquí se las presento, son 5 preguntas sencillas
en las cuales vamos a valorar si el paciente tiene suficiente fuerza, por ejemplo, si puede cargar 5 kilos de una caja, si necesita ayuda al caminar o levantarse de una silla, subir escaleras o caídas. Esto tiene su puntaje y nos va a ayudar como un instrumento de tamizaje simple y rápido que incluso lo puede contestar un familiar o el mismo paciente en la recepción o en el hospital de donde estemos evaluando. Aquí tenemos un estudio donde se valida este tamizaje SARC-F en nuestra población mexicana a partir del 2016. Para poder explorar al paciente, vamos a considerar los 3 puntos indispensables, que sería la velocidad al caminar, la fuerza muscular con prensión manual y la masa muscular. Les pongo en esta tabla para que puedan considerar que no nada más es lo que yo les voy a mencionar ahorita para la parte clínica, sino que también se puede evaluar estos 3 puntos de manera enfocado a la investigación con otras herramientas que no siempre tenemos al acceso y a nuestro alcance. Por ejemplo, en el rendimiento físico, nosotros vamos a evaluar la velocidad de la marcha en la práctica clínica, pero por investigación tenemos otras pruebas. La fuerza muscular igual, nosotros vamos a evaluar por dinamometría, pero tenemos otras pruebas también como prensión de mano, flexión, extensión. Y masa muscular la podemos evaluar ya sea por antropometría, bioimpedancia, circunferencia de pantorrilla y en investigación ya sea por DEXA, tomografía, resonancia magnética, etcétera. Entonces vamos a revisar rápidamente estos 3 puntos, los cuales, bueno, el primero sería la velocidad al caminar. Es una prueba sencilla donde al paciente se le pide que camine en un pasillo bien iluminado de 8 metros. Se cuenta el cronómetro y la clave aquí básicamente es saber que primero van los metros y luego los segundos. Muchas veces se confunde esto y no sale el resultado. La segunda prueba es la valoración de la fuerza de prensión manual por medio de la dinamometría. Es una medida sencilla, muy eficaz para valorar la fuerza muscular y se correlaciona también con la pérdida de la fuerza en piernas. Este es un punto de corte general, 20 kilos, menor a 20 kilos, es positiva la prueba para sarcopenia, ahí habría un punto, y en hombres menor a 30 kilos, y bueno, lo que está en paréntesis es para la población asiática, 16 y 27. Como tercer punto que hay que evaluar para hacer el diagnóstico sería la masa muscular. Sabemos que esa se puede medir de otras maneras, pero el consenso nos ha indicado que es ideal utilizar la circunferencia de pantorrilla, especialmente en el adulto mayor. Es una prueba sensible para estimar la masa muscular en ancianos y su punto de corte es de 31 centímetros, siendo un indicador de sarcopenia asociado a discapacidad física reportado por la Organización Mundial de la Salud. Esta circunferencia, aquí la vemos, por ejemplo, en alguien que no es un adulto mayor, que tuvo una lesión, tuvo posiblemente en su pierna, como pueden ver, cómo ha perdido esa masa muscular. Y bueno, pues se debe de también evaluar y ofrecer ese tratamiento nutricional y de ejercicio para prevenir mayor pérdida, no nada más de la masa, sino también de la fuerza y de su funcionalidad. Aquí es una propuesta de otra forma en la que podemos evaluar esta circunferencia de pantorrilla. Es una prueba llamada Yubiwaka y está realizada por un grupo grande de japoneses donde se ha podido validar que con la simple mano se puede hacer el anillo de los dedos y como pueden ver en las imágenes, es si queda muy grande, si está justo o si queda pequeño, pues ahí es donde sería positivo. Por lo tanto, terminando ya con el concepto del diagnóstico de sarcopenia, debemos de considerar dentro de nuestros puntos de corte la velocidad de la marcha como cualquier paciente que camine más lento en el resultado que les decía de metro en 3 segundos sería de 0.8 como punto de corte. Ahorita vemos la siguiente gráfica donde va a ser más visual. Y la fuerza de prensión, que como saben dentro de la dinamometría existen escalas para la mano dominante, para la mano no dominante, para hombres y para mujeres. Incluso ya hay tablas por década de cada una de las personas evaluadas, así como la masa muscular, que como les comentaba, el punto de corte es de 31 centímetros. Aquí tenemos el algoritmo donde podemos evaluar
Y les marco un ejemplo, si siguen conmigo visualmente, en un paciente que se le va a medir la velocidad de la marcha y sale que camina muy lento. Es un paciente que acaba de salir de hospitalización, por ejemplo, y tiene una baja fuerza, por lo tanto, no tiene esa habilidad para la caminada. Y vamos a continuar con una segunda medida, que sería la de la masa muscular, y sale bajo. Por lo tanto, con 2 factores ya tendría el diagnóstico de sarcopenia. Este es el algoritmo del consenso, como les comentaba, y pues existe dentro de los estudios de la sarcopenia y el consenso europeo, se considera importante la asociación que existe entre sarcopenia y otras alteraciones, como es la fragilidad y la obesidad sarcopénica. Entonces, con esto podemos ya, entendiendo un poco más lo que es la sarcopenia, entrar un poco a fondo de lo que es obesidad sarcopénica. Esto inicia ya con el término de obesidad sarcopénica desde 1996 por el autor Eber y colaboradores, en donde la describe como la masa magra reducida fuera de proporción en relación a su tejido adiposo, esta correlación entre ambas. Posteriormente, por otro autor en 2004, nos define la masa magra como un tejido óseo y músculo esquelético, como un binomio la parte ósea con el músculo, y agrega que ambos se encuentran disminuidos en esta patología. Ofreciéndoles las distintas definiciones de obesidad sarcopénica, tenemos que se caracteriza por un aumento en la masa grasa, siendo esto llamado obesidad, y una disminución en la masa muscular y en la funcionalidad, según el autor Rubinov. Y la definición todavía está en discusión y crea dificultades ante la práctica clínica. Digamos que hay una coexistencia entre la obesidad y la sarcopenia. Los depósitos de grasa, esta es otra propuesta, de grasa periférica y visceral, en conjunto con la grasa intramuscular, llamado mioesteatosis, y la reducción de la síntesis proteica, deprivación de vitamina D3 con depósitos de triglicéridos. Como ven aquí, ya empieza a ser un poquito más específica la definición, y bueno, pues la baja masa muscular y debilidad muscular, junto con un fenotipo de obesidad abdominal y una dinapenia. Entonces, como ven, hay ciertas opciones para poder llegar a una definición como tal. ¿Qué prevalencia hay a nivel mundial en cuanto a la obesidad sarcopénica? La enfermedad, como les mencionaba, es básicamente causada por toda la occidentalización a nivel mundial, y como vimos en ese mapa, no nada más es la parte del occidente, sino también en el oriente, incluso allá en China, por ejemplo, tienen un serio problema de obesidad infantil, y posiblemente esto nos vaya a detonar una sarcopenia en edades mucho más tempranas. El estudio más grande que se ha realizado es el Kyoasha, de una cohorte muy grande donde se estudia obesidad sarcopénica por el grupo coreano en el 2015, y nos da una prevalencia en hombres y en mujeres de 1.5 hasta el 15.4% y en mujeres hasta el 22%, siempre mayor en las mujeres. El criterio para obesidad en dicha cohorte fue la grasa abdominal medida por tomografía mayor a 100 centímetros. Otro de los estudios también nos da una prevalencia entre 4 al 20%, incluso este es como el general a nivel mundial, y el estudio NANES 3 hasta el 43% en el 2014. Lo que es importante aquí entender es que la sarcopenia facilita la obesidad y la obesidad va a facilitar la sarcopenia. Por lo tanto, hay una correlación directa entre una y la otra. Y vean, por ejemplo, en esta imagen, imaginen a este paciente que está sarcopénico y tiene dificultad incluso para incorporarse, cómo el aumento de grasa se va a relacionar con esa pérdida de la función y mayor fragilidad, menor masa muscular. Por lo tanto, como decíamos, mayor riesgo de comorbilidades y de mortalidad. Ahora, la tormenta metabólica muscular en esta enfermedad está básicamente en una lucha entre el estrés oxidativo, el proceso de inflamación, que en conjunto va a llevarnos a una mayor degradación proteica, por lo tanto va a haber menor masa muscular, menor funcionalidad, y nos va a llevar a la resistencia a la insulina. Esto es muy importante, y por lo tanto tener presente un síndrome metabólico
y diabetes. Dentro de los grupos en riesgo de padecer obesidad sarcopénica existen todos los pacientes con alteraciones del metabolismo, endocrinas, alteraciones tiroideas, etcétera, pacientes con ciclos de pérdida de peso, con masa magra sin recuperación, y esto es un concepto interesante, lo llaman weight cycling, y habla de pacientes que han estado en constante intento de perder peso y luego lo vuelven a recuperar, vuelven a bajar de peso, lo vuelven a recuperar. A partir del quinto ciclo de esto, de subir y bajar de peso, se ha asociado a que estos pacientes van a tener obesidad sarcopénica porque en este intento de lograr perder peso van perdiendo masa muscular y eso se va a relacionar hasta un 49% de los pacientes van a presentar esto. A partir de 5 ciclos, la mitad de esos pacientes van a tenerlo. Los pacientes también con depresión son pacientes que se ha relacionado en un alto porcentaje a tener obesidad sarcopénica. Simplemente por el estado anímico los va a llevar a todo lo que ya sabemos que nos va a frenar esto, que es pues el sedentarismo, poca actividad y pues mal apego a la alimentación, etcétera. Y bueno, también los pacientes están en riesgo que tengan mayor inmovilidad. Como patogénesis de la obesidad sarcopénica, sabemos que el músculo y la grasa están fuertemente conectados dentro de la patogenia, ya que comparten vías comunes del daño. Rápidamente vemos, y ahorita lo vamos a ir desglosando, cómo aquí podemos ver parte de la fragilidad, de la edad del adulto mayor, que nos va a llevar a la sarcopenia, y por el otro lado la obesidad, el aumento de estos adipocitos, el proceso de inflamación y todas las vías que vamos a comentar. El aumento de los niveles de leptina pueden conducir a la resistencia y por lo tanto a una reducción de la oxidación de los ácidos grasos en los músculos. Esto nos va a llevar a que contribuya a la deposición de la grasa ectópica en los órganos como en el hígado, en el corazón y en el músculo, y esto causando a su vez una pérdida de calidad muscular en individuos mayores con obesidad. También se ha demostrado que la disminución de la adiponectina, un péptido antiinflamatorio y sensibilizador de la insulina, están relacionados negativamente con la masa muscular por falta de control del factor nuclear kappa beta. Como resultado del aumento del perfil inflamatorio, se produce una resistencia a la insulina y promueve el catabolismo muscular. Los adipocitos ya hipertróficos van a producir un exceso de ácidos grasos libres que se acumulan dentro y fuera de estas fibras musculares, causando una disfunción mitocondrial. Esto es la mioesteatosis. En personas mayores va a haber una reducción de adipogénesis que va a comprometer la capacidad de las células grasas para almacenar estos ácidos grasos, inducir un exceso de grasa a los tejidos no adiposos, donde se almacenan los triglicéridos. Sin embargo, a medida de la capacidad de amortiguar, los triglicéridos se saturan rápidamente y este exceso de lípidos ingresa a vías no oxidativas alternas, como es la producción de especies de lípidos reactivos tóxicos y las respuestas tóxicas específicas de órganos que conducen a una apoptosis. Esto nos va a llevar a que se conduzca a una lipotoxicidad y por lo tanto conduce a una resistencia a la insulina y a una sarcopenia. Dentro de los pilares básicos de la mecánica de la obesidad sarcopénica tenemos el perfil del sexo específico que se modifica con los años, aumentando la masa grasa. Sabemos que esto per se va a pasar y también que va a ir disminuyendo la testosterona, el estrógeno, y estos son factores que me van a dejar de proteger este músculo. Otra de las formas de las mecánicas es las vías inflamatorias, como veíamos en la imagen, pero es una inflamación crónica de bajo grado. Al tener esta inflamación crónica, el adipocito se alía con el sistema inmune y hace que los macrófagos, los linfocitos T, aumenten el factor de necrosis tumoral y la leptina, disminuyendo el IGF-1 y las adiponectinas y nuevamente provocando esta resistencia a la insulina y catabolismo muscular. Otro de los factores es los mecanismos microcelulares que ocurren en el músculo. ¿Qué pasa en el músculo del paciente obeso? Vamos a ver que van a tener atrofia de las fibras musculares tipo 2, que estas se encargan de la fuerza,
va a haber menor número de motoneuronas reflejado en la funcionalidad, va a haber una deposición de colágeno, necrosis de miofibras, menor oxidación mitocondrial de los ácidos grasos y acúmulo intramiocelular o la lipotoxicidad que ya mencionamos. Entonces, digamos que es un músculo enfermo, ¿no? El músculo de estas personas va a estar alterado y debemos de enfocarnos en el músculo si queremos tratar la obesidad. Con este enfoque de cuidar ese músculo, disminuir los procesos y los mecanismos que ya mencionamos, vamos a tener un mucho mayor éxito en cuanto al tratamiento de la obesidad para cuidar esa masa muscular y lograr que lo único que pierdan es la masa grasa. Otro de los mecanismos es la inactividad física. Adultos mayores con obesidad de sarcopenia, básicamente menos del 34% de los adultos mayores nos van a hacer alguna actividad física constante. Otro de los factores es el estrés oxidativo, que va a facilitar la denervación neuromuscular y muerte de fibras tipo 2, y esto nos va a dar menores uniones neuromusculares. Por lo tanto, directamente va a haber una menor mielinización y velocidad de transmisiones más lentas en nuestro sistema nervioso central. Y esta imagen nos resume lo que acabo de comentarles, lo que aquí pues ya lo mencioné, pero si ven cómo después de perder esta fuerza, esta masa y esta calidad de la masa muscular, por medio de las vías de mTOR, vamos a perder menor actividad física, menor gasto energético y por lo tanto va a seguir aumentando la masa grasa del paciente. Ahora, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos según varios estudios? A diferencia de la sarcopenia, en la obesidad sarcopénica el diagnóstico es un poco más complejo y tenemos algunas herramientas. Como sabemos, es el gold standard, el DEXA, esta prueba que nos puede reflejar la valoración de la masa grasa, la masa muscular. Desgraciadamente, pues no es fácil y no siempre la podemos tener, pero para investigación es nuestro estándar de oro. También la impedancia bioeléctrica, tenemos aquí un ejemplo o varios en los cuales debemos de considerar para poder evaluar los diferentes compartimentos en la composición corporal y darle seguimiento a nuestros pacientes en cuanto a la pérdida de porcentaje de grasa y no de esa masa muscular o magra. No sé si estén familiarizados con la clasificación de Edmonton, es una de las propuestas nuevas para poder clasificar a la obesidad y dentro de esto también para la obesidad sarcopénica. No nada más está basado en el índice de masa corporal, sino se estadifica en diferentes grados, en estadio 0, 1, 2, 3 y 4, dependiendo de los tres conceptos que evalúa, que son la parte médica, la parte funcional y la parte psicológica. Por lo tanto, aquí vamos a poner un ejemplo. Se le da prioridad a donde haya mayor patología. Yo puedo decir, en vez de tengo un paciente cadigo renal 3, tengo un paciente EOS 2 psicológico. Por lo tanto, yo ya entiendo cómo está dentro de la clasificación, que su prioridad es tratar la parte psicológica más que la médica o al contrario es un 3 médico y esto nos permite una nueva acercamiento en cuanto al tratamiento para el paciente con obesidad. Y bueno, pues se propone también para obesidad sarcopénica. Esto nos permite integrar perspectivas nuevas y según su funcionalidad también y su actividad física. Otro de los conceptos en los cuales se ofrece el tratamiento para poder evaluar al paciente es el concepto del algoritmo GLIM, donde sabemos que es para la detección de desnutrición en obesidad por medio de la baja masa muscular. Y como comentaba, en los pacientes con depresión hay una correlación importante para obesidad sarcopénica, donde va a haber más del 49% van a presentar depresión desde moderada a severa. Y esto también nos compete porque debemos de ver al paciente de manera integral para poder ofrecerle de una manera el descartar todas las fugas para que tenga un éxito en su tratamiento. Y si es indispensable este tratamiento multidisciplinario con la parte psicológica. También debemos de saber reconocer en estos pacientes que pueden tener trastornos de alimentación, en los cuales pues sería básicamente el comedor por atracón. Y podemos aquí evaluar la prevalencia de desnutrición
en los pacientes que tienen obesidad, de sarcopenia y obesidad, de sarcopenia y no obesidad, de no sarcopenia y obesidad y de no sarcopenia y no obesidad. Vean cómo se correlaciona con el estado de depresión. Ahora, como les comentaba, como objetivo, debemos de crear conciencia en cuanto a todo el cuerpo de la salud para poder hacer bien este diagnóstico, que es el día a día en nuestro país en cuanto a la obesidad, y pues es de urgencia detectar la obesidad sarcopénica. Con diversos estudios y propuestas de investigación, se debe de pues, enfocar nuestra práctica en el riesgo. Sabemos que podemos disminuir el riesgo de mortalidad haciendo un buen diagnóstico y por lo tanto un tratamiento. Podemos disminuir la discapacidad en estos pacientes, sus riesgos cardiovasculares o de enfermedades crónico-degenerativas, mejorar su rendimiento físico y por lo tanto su estado de ánimo, cognitivo, concentración y disminuir o prevenir el que el paciente termine en un hospital, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ahorita con COVID, que son pacientes que están llegando al hospital ya complicados por lo mismo. Ahora, entrando al tratamiento nutricional, vamos a evaluar algunos de los puntos. Sabemos que hay muchas propuestas, pero vamos a enfocarnos en algunos. El mantenimiento y el funcionamiento de la masa muscular será nuestro objetivo principal, encontrando el equilibrio entre la síntesis del anabolismo para poder crear esa masa muscular que queremos y poderle ofrecer al paciente que tenga mayor fuerza, que tenga un mejor estado hormonal y que tenga una buena calidad de proteína. O sea, nuestro objetivo es que encontremos ese punto donde no nos pierda la masa muscular y haya un menor catabolismo. Dentro de la propuesta del tratamiento nutricional, sabemos que son pacientes que van a tener un mal pronóstico per se y que corren riesgos y bueno, pues muchas veces discutimos qué riesgo tiene el paciente obeso sarcopénico o obeso en general que esté caminando en la calle de tener un riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, por eso debemos de hacerles crear esa conciencia de que como objetivos del tratamiento debemos de lograr perder esa masa grasa, preservar la masa magra y mejorar su función física. También encontrando nutricionalmente un equilibrio entre los 3 macronutrientes, una prescripción de ejercicio específicamente y si fuera necesario un tratamiento farmacológico. Como intervención nutricional, la propuesta inicial es de una restricción energética de 500 kilocalorías por día en una dieta hipocalórica, por ejemplo, la pérdida de peso como objetivo, y nuevamente digo inicial, que es hasta de entre el 5 y el 8% de su exceso de peso, que yo en la clínica siempre he considerado que es un poco bajo, a pesar de que son lo que nos proponen las guías y que debemos de llevar al paciente a que realmente llegue a su índice de masa corporal ideal, a pesar de que pues sabemos lo complicado que es y sobre todo ya en mediano y largo plazo el mantenimiento y la constancia, ¿no? Evitar la pérdida de la masa muscular ante todo y, bueno, ofrecer un requerimiento calórico proteico de por lo menos de 1 a 1.2 gramos por kilo por día. La calidad, además de la cantidad de la proteína en la dieta, es indispensable y sabemos por varios artículos que se ha demostrado que la proteína en suero de leche determina una mejor preservación de la síntesis de proteína miofibrilar postprandial en adultos con sobrepeso y obesidad durante la dieta hipocalórica. También otro de los suplementos será la vitamina D y el omega 3, que pueden mejorar la síntesis de proteínas postprandiales y la masa muscular en individuos mayores y también en pacientes obesos. La calidad de la dieta es evidentemente importante y la propuesta para el paciente con obesidad sarcopénica es tener una dieta mediterránea, la cual sabemos que tiene los beneficios de disminuir ese estrés oxidativo, la inflamación y por lo tanto, pues frenar esa degradación proteica y muscular y mejorar la funcionalidad, así como tener un mejor control de esa resistencia a la insulina que ya tiene en sí el paciente. Entrando un poquito más al tema de la proteína,
sabemos que son esenciales para mantener la masa muscular y por lo tanto es importante optimizar el consumo. Optimizar no nada más en cálculo total, sino cómo lo vamos a distribuir. La recomendación principal en adultos, como les mencionaba, es de 1 a 1.2 gramos por kilo por día. Y bueno, en ingestas podemos ir superior hasta 1.5, podría ayudar a prevenir la aparición de la sarcopenia hasta 2 gramos por kilo por día. Evidentemente esto máximo 1.6 para los pacientes con una función renal deteriorada. Específicamente en la terapia intensiva se recomienda la intervención con una proteína de 1.3 gramos por kilo del peso ajustado por día, según las guías de ESPEN. Y dentro de los nutracéuticos que sí han demostrado efectividad para este tratamiento sería la proteína de alto valor biológico, leucina y beta-hidroximetabutirato y la vitamina D. Aquí les resumo un poquito el tema de la proteína. Como pueden ver, la recomendación anterior era de 0.8 gramos por kilo y ha ido aumentando en población sana de 1 a 1.2, en paciente enfermo crónico y agudo hasta 1.5 y en severo y malnutrición hasta 2. Como nuevas recomendaciones, y les marco el autor, que es el doctor Landi, italiano. Él está dentro de los investigadores principales a nivel mundial de sarcopenia. Aquí tenemos un artículo donde nos recomienda en cuanto a la prevención, que es ahí desde donde debemos de empezar y por lo tanto les recomiendo que no nada más esperemos a los pacientes que tengan 40 años en adelante. Sabemos que si son diabéticos, que si tienen artritis, cualquier enfermedad inflamatoria, van a poder manifestarlo esto incluso desde los 30 años. Entonces, el pico máximo de la producción o de la masa muscular es alrededor de los 20. Entonces, a partir de ahí, desde los 25, 30 o incluso podemos estar evaluando la prevención de la sarcopenia, ¿no? Educando a nuestro paciente y explicándoles lo que es. Es increíble que el término de osteopenia, por ejemplo, lo conoce la población y no se conoce la palabra sarcopenia. En lugar de recomendar un gran aumento global en la cantidad diaria recomendada de proteína, para todas las personas de edad avanzada, debemos de enfatizar la importancia de ingerir una cantidad suficiente de proteína en cada comida. Y esto de la distribución sabemos que es indispensable para maximizar la síntesis de proteínas musculares, mientras se tiene en cuenta la ingesta total. Claramente vamos a querer alcanzar una meta total, pero ¿cómo la vamos a distribuir? Con un plan dietético que incluye entre 25 a 30 gramos de proteína de alta calidad en cada uno de los tiempos. Y aquí es más visual, donde podemos ver que queremos alcanzar ese aporte de 30, 30 y 30, desayuno, comida y cena, alcanzando hasta 90 gramos como una propuesta de estimulación máxima repetida de síntesis de proteínas, lo cual nos va a permitir no nada más prevenir, sino ya en casos de sarcopenia, aumento y mantenimiento de la masa muscular. En este artículo nos habla de la suplementación con proteína de suero, cómo promueve la salud muscular, tanto en humanos como en animales, lo que nos va a sugerir la ingesta de proteína de suero, que podría ser un medio eficaz para prevenir y contrarrestar la sarcopenia en personas mayores, sanas o saludables. Y aquí, bueno, pues claramente sabemos que en sí es inevitable desarrollar la sarcopenia conforme van pasando los años, pero podemos retrasarla. Y sí podemos retrasarla e incluso revertir esa pérdida de masa muscular con el tiempo y con esta propuesta nutricional y algunos ejercicios que vamos a hablar ahora. Con respecto a la vitamina D, se habló ya por la doctora en la sesión pasada, ya todas las partes y las vías, pero vamos a hablar específicamente en obesidad sarcopénica. En los últimos años ha aumentado mucho el interés, incluso se considera una hormona que es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal de estas fibras musculares y su carencia va a afectar negativamente a la fuerza muscular. Por lo tanto, el requerimiento mínimo de vitamina D es de 800 a 1000 unidades internacionales y en sarcopenia se recomienda pues evaluar estos niveles séricos de 25 hidroxivitamina D, en los cuales si se encuentran por debajo de 12 nanomoles sobre el litro, la dosis deberá de ser indicada dependiendo de si hay una insuficiencia o una deficiencia, de entre 2000 y 5000 unidades internacionales.
En los niveles de vitamina D van disminuyendo con la edad, como un proceso normal, y aquí tenemos la propuesta de sarcopenia en el adulto mayor, cómo debemos de dar. Insuficiencia se va a considerar con entre 12 a 30 y deficiencia menor a 12 nanogramos por mililitro. Por lo tanto, ahí podríamos ya clasificar para poder ofrecer un tratamiento de dosis en cuanto a la vitamina D, y los bajos niveles de esto sabemos que nuevamente refuerza el artículo que se disminuye la fuerza muscular y se asocia a miopatías inducidas por estatinas también. La suplementación de vitamina D es asociada con mejor funcionalidad, mayor fuerza y, ojo, esto no lo menciona aquí, pero también en menor estado de depresión. Los aminoácidos de cadena ramificada también son algo que podemos ofrecer a nuestros pacientes con evidencia en cuanto al aumento de la síntesis proteica muscular y el balance neto, como son la leucina, la isoleucina y la valina, lo cual nos van a permitir atenuar la pérdida de la masa muscular. Aquí podemos ver en este estudio, el PROVIDE, donde se ofrece leucina y vitamina D, y podemos comparar cómo se mantiene una mayor masa muscular en los pacientes que se les aportó leucina y vitamina D. La dosis de la leucina recomendada es de 4 gramos al día y es difícil de obtener en la dieta normal. Ahorita vamos a ver, pero su pequeño aporte es disponible en algunos alimentos. También hablando de beta-hidroxi-betametilbutirato, la dosis recomendada es de 3 gramos por día y nuevamente este es un metabolito activo de la leucina, por lo tanto va a estar en menor porción que la leucina y por lo tanto necesitamos mayores cantidades de alimentos. La leucina, ¿cómo nos va a contrarrestar la pérdida de la masa muscular? Durante periodos de estrés metabólico que sabemos que va a pasar el paciente con obesidad y con sarcopenia, van a sobreactivar múltiples vías del factor nuclear kappa beta que afectan a la calidad del músculo. Y si ven las fibras del lado derecho, podemos ver cómo tenemos aquí una fibra sana de un paciente joven y cómo en el adulto mayor se va perdiendo la calidad. Ahora, nuevamente vemos cómo se disminuye la cantidad de estas células musculares. ¿Por qué? Porque se sobreactiva por medio del estrés este factor kappa beta que disminuye a aumentar la descomposición de estas proteínas musculares. Y bueno, pues la sobreactivación de esto va a resultar de una pérdida del músculo y de la fuerza. Por lo tanto, pues la evidencia nos dice que la revisión sistematizada de metaanálisis sobre efectos de suplementación con leucina en cuanto a la pérdida muscular de los adultos mayores sí muestra que esa suplementación preserva la masa muscular y ayuda a prevenir la atrofia muscular inducida por ese reposo, incluso en pacientes con hospitalización, por ejemplo, terapia intensiva, y se puede por lo menos frenar esa pérdida de masa muscular o por lo menos disminuirla. En otra revisión sistematizada se reporta que en personas mayores con sarcopenia o fragilidad, la leucina y su metabolito activo mejoran la masa muscular magra y preservan esa fuerza. A veces sí se pierde la cantidad, digamos, el grosor de ese músculo, pero no la fuerza, que eso evidentemente, como decía al principio, es indispensable. Este es un estudio conocido llamado Nourish Study, donde 324 pacientes se les da una suplementación de proteína más HMB con 20 gramos de proteína 2 veces al día. ¿Qué nos dice? Este estudio se concluye que, bueno, pues con una dieta enriquecida vamos a encontrar que aumenta la masa muscular, previene la aparición de sarcopenia y se asocia con una mejoría funcional. Por lo tanto, como ven, existen múltiples estudios. Te metes a Classroom, te le pones ahí en la materia del profesor Carlos. Que se reduce de una mortalidad hasta el 50%. Entonces, aquí lo que quiero analizar es, bueno, pues si sabemos que ofreciendo una buena calidad de proteína, ofreciendo vitamina D y ofreciendo estos aminoácidos, podemos realmente mejorar el pronóstico de mortalidad del paciente. Entonces, me atrevería a decir que a mayor masa muscular, mayor sobrevida.
Aquí tenemos las guías de ESPEN, donde nos sugiere usar la suplementación con leucina en pacientes con riesgo de malnutrición y o pérdida de masa muscular, así como para mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad, ya en las guías. Vemos, por ejemplo, que con una suplementación adecuada de todos los factores que ya les comentaba, es una útil estrategia para, potencial para ofrecerle a los pacientes, como por ejemplo un paciente con EPOC, un paciente con cáncer, con sarcopenia, daño renal, cirrosis hepática, atrofia muscular y desnutrición. Entonces, tenemos herramientas y ahora vean, por ejemplo, en estos alimentos que los utilicé como ejemplos, cuánto alimento tengo, cuánta leucina hay en este alimento en 100 gramos y luego cuánto necesitaría en gramos para que consuman y alcancen esos 4 gramos de leucina que necesitamos. Y bueno, pues en muchos alimentos no es posible consumir tanta cantidad, por lo tanto, el dar una nutrición especializada es una necesidad, sobre todo porque la constancia y el día a día es lo que nos va a permitir alcanzar estas metas en cuanto al manejo de la masa muscular y mantener las fibras. El programa de ejercicio de fuerza muscular tiene un papel importantísimo en la sarcopenia y en la obesidad sarcopénica y por lo tanto no nada más es decirle al paciente que haga ejercicio. Debemos de saberlo prescribir, debemos de saber ofrecer qué es lo que debe de hacer y si no somos expertos en esta área, los debemos de canalizar con alguien experto en el deporte, el médico del deporte, para que le haga su prescripción adecuada y podamos lograr los siguientes objetivos. Sabemos que en el ejercicio se justifica más estudios que evalúen los efectos específicamente en obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Porque no hay tantos estudios, pero la combinación más práctica parece ser combinación de diferentes tipos de ejercicio, en particular entrenamiento de resistencia y entrenamiento aeróbico, así como un ejercicio individualizado para reducir cualquier riesgo en los pacientes con obesidad. Claramente son pacientes que se nos pueden lesionar, que no van a tener condición, tenemos que empezar fortaleciendo incluso las articulaciones. Por lo tanto, es todo un concepto el saber qué es lo que hay que prescribir para estos pacientes, pero en sí tendría que ser la combinación de ambos tipos de ejercicio y posteriormente, una vez que mejora esa condición, enfocarnos en la fuerza, en el ejercicio de resistencia. Este es un artículo de sarcopenia, de obesidad sarcopénica en terapia intensiva, donde les hablan del ejercicio, de la inactividad, del proceso de inflamación y los proponen utilizar ciertas técnicas para movilizar al paciente dentro de la terapia intensiva. Y bueno, esto es algo que no es nuevo, se está utilizando en diferentes tipos de pacientes en la terapia intensiva, incluso en pacientes quemados, el movilizarlos para la prevención de la sarcopenia y más en la obesidad sarcopénica. También este es un artículo en los pacientes con cirugía bariátrica que es efectivo para alcanzar las metas de pérdida de peso con remisión de las comorbilidades. Sabemos que es un mundo todos los pacientes que tienen estas cirugías bariátricas ahora y nos enfrentamos a pacientes que no se les está aportando todo el tratamiento nutricional y tampoco se les ha prescrito el tipo de ejercicio necesario. Entonces, debemos de tener esto muy, muy en cuenta para poderles ofrecer como objetivo principal, pues no perder ese músculo y de esa manera poder alcanzar las metas sin que se nos desnutra el paciente. Bien, como conclusiones, no sé ni cuánto tiempo llevo ya hablando, como conclusiones, la obesidad sarcopénica se considera una condición clínica y pronóstica importante en la creciente población obesa del mundo. Se considera una epidemia y el envejecimiento, porque además, si recordamos, nuestra pirámide va aumentando en el adulto mayor, pues cada vez vamos a tener mayores pacientes con envejecimiento, más adultos mayores, más obesos y más sarcopénicos. Entonces es como la triada de mayor comorbilidad y mayor mortalidad, ¿no? Se debe de desarrollar esfuerzos para crear conciencia y alerta en perfeccionar la definición clínica y desarrollar estudios en distintas poblaciones. Y sabemos, conforme va
va uno desarrollando habilidades clínicas que cada población es distinta, incluso en el mismo país, dependiendo de qué herramientas tienen, qué alimentación tiene, qué educación tienen. Todo esto nos va a afectar. Por lo tanto, sí los invito a que estudiemos nuestras poblaciones y podamos ir reportando todo esto para aumentar los estudios en nuestro país. La terapia nutricional debe de ser el pilar terapéutico en prevención y en tratamiento de la baja masa muscular y funcionalidad, y la calidad de los patrones nutricionales y la ingesta proteica adecuada son claves como herramienta nutricional. Por lo tanto, yo los invito a que luchemos por un México más sano. Y con esto paso a las preguntas. Doctora, muchísimas gracias. Tal vez más positivo. ¿Alguien está haciendo una pregunta? El fin del conteo largo maya podría significar un día. Sí, yo sí tengo. ¿Sí? Sí. Bueno, como nosotros estamos en la carrera de cultura física, mi pregunta era, ¿cómo podemos realizar un mejor ejercicio físico para los niños que tienen, por ejemplo, este problema, si ahora sí que muy ya de obesidad? O sea, eso sí es algo que sí es preocupante hasta para los opacitólogos. Lo más quiero saber, eso es más, es una duda. Sí, gracias, Gibran, por la pregunta. Nada más no me quedó muy claro, no oí bien. ¿Mencionaste la palabra que dijiste niños? Ajá, sí, niños. Niños con obesidad. Ok. Ajá. Claramente van a tener también esta pérdida de la masa muscular y de la fuerza por el mismo proceso de la obesidad. Entonces, bueno, pues si la pregunta directamente va tu pregunta es más cómo se puede prescribir o qué tipo de ejercicio, yo te diría nuevamente que es la parte aeróbica y anaeróbica. En cuanto vaya perdiendo esta masa grasa y pueda tener menores riesgos para una lesión, tú como experto en el área deportiva sabes muy bien cómo pueden lesionarse estos pacientes, y además sabemos que a pesar de ser niños, corren con mucho riesgo cardiovascular también. Entonces debemos de ir evolucionando la condición por un lado, y por otro lado también ir cuidando y aumentando la fuerza. ¿Qué es importante en cuanto a la fuerza? Utilizar herramientas que, para empezar, con su propio peso. Puedes utilizar ligas, puedes utilizar, no, evidentemente no tanto la pesa, sino irnos con su propio peso, ¿no? Ok, sí. Y muchas gracias. Sí, a ti. Nuevamente, si gustan abrir sus pantallas para que podamos verlos, a quien quiera preguntar. ¿Está alguien queriendo preguntar algo? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué papel juega, sobre todo en el adulto mayor, el uso o la prescripción, vamos, de testosterona? Sí, realmente no enfoqué la plática a la parte hormonal, pero sí existe el tratamiento de la testosterona. No tengo yo la dosis, honestamente. No sé si la doctora Miriam quiere agregar aquí algo, pero efectivamente es algo que sí se utiliza. Lo que Gracias. se ha dicho, doctor, que no vi, perdón, el nombre de quien hizo la pregunta, doctora Ortiz. Olga, si me permites, es que lo que dicen los artículos es que son dosis muy altas las que se tendrían que utilizar para poder crear un efecto anabólico en un contexto de pacientes con un catabolismo tan importante como el que se habló de la sarcopenia, y que tendría que valorarse muy, muy bien el tipo de pacientes en el cual se pudiera utilizar esta herramienta farmacológica, por evidentemente los efectos secundarios deleterios que pudiera utilizar dosis tan altas de anabólicos esteroideos. Entonces, los estudios incluso dicen que no tienen una gran mejoría. Se han hecho estudios con pacientes, por ejemplo, que estuvieron en camas de terapia intensiva, y el resultado, repito, requiere dosis muy, muy altas. Entonces,
para una práctica común, en realidad difícilmente encontraríamos el paciente que se viera beneficiado. Ok. Agradecemos mucho, doctora Muchas Olga gracias. Vargas, director médico de New Penta México. Doctora Olga, tenemos aquí una pregunta de Alan Depp, no sé si es doctor. Tiene dos preguntas. ¿Tiene más ventajas o desventajas el tratamiento hormonal? Yo creo que aquí ya lo contestó la doctora, justamente. Sí. Muy bien. Su segunda pregunta, al mandar un tratamiento con dieta hiperproteica, ¿también tendría que ser con el requerimiento normal calórico? Es decir, ¿no se podría hacer una dieta hiperproteica e hipocalórica? Sí, claro. O sea, a ver si entiendo qué es lo que me está preguntando. Al mandar el tratamiento con dieta hiperproteica no necesariamente, bueno, antes se utilizaban dietas, por ejemplo, cetogénicas que no eran normoproteicas, que eran hiperproteicas y sí tienen mayores efectos secundarios. La recomendación realmente es una dieta que puedes utilizar normoproteica para su requerimiento, que posiblemente la llamaríamos hiperproteica si nos vamos solamente al número. Pero si consideramos no nada más el peso, sino que también la necesidad por alguna comorbilidad que tenga el paciente, sería nuevamente normoproteica. ¿Te hice bolas o me expliqué? Esperemos que sí, al doctor Alan. Tenemos otra pregunta. Para personas sanas, la dosis para tener los efectos anabólicos es de 650 miligramos semana de testo. Más bien este es un comentario de José Luis. Perfecto. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Doctora, otra pregunta. ¿Las mujeres tienen más riesgo de sarcopenia que los hombres? Las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres a partir de la menopausia. Sí, sí hay mayor, incluso en los datos de prevalencia que comentaba, específicamente en obesidad sarcopénica, los resultados son mayores en las mujeres. Muy bien. ¿Alguien más? Por ahí escucho un micrófono abierto. ¿Existe alguna evidencia, el doctor Mendoza, existe alguna evidencia acerca de la suplementación con leucina y o hormona en el paciente con cáncer en estadios avanzados? Sí, yo creo que esa la contestamos. Bueno, yo te puedo confirmar que sí existe suplementos y nutrición especializada con ambos suplementos, pero lo que es importante aquí es que alcancemos la dosis, ¿no? Es ideal. Y en paciente oncológico hay que siempre también considerar el omega 3, dice en estadios avanzados. Incluso yo lo utilizo en pacientes oncológicos y me da muy buen resultado en cuanto a la masa muscular. Realmente sí lo utilizo. Ok. No sé si quisiera entrar alguien de Penta a comentar ahí algo. Doctora Vargas. Ahí están más bien preguntando como de algún producto en especial. Ok. Muy bien. Para una persona con cáncer, doctora, y que tiene sarcopenia, ¿cuál sería una dieta adecuada de aminoácido? ¿Esto es lo que te gustaría que responda la doctora Vargas como Penta? No, o sea, lo que están preguntando ahorita es que si existen nutrición especializada que contenga leucina o HMB. Perfecto. Perdón, no sé qué le pasó a mi conexión. Bueno, sí, existe. En realidad en México tenemos pocos productos que tienen esta composición. De hecho, es una parte de la línea que tiene muy fuerte Neopenta, que es la línea para tratamiento de sarcopenia, que justamente tiene la composición de proteína, un producto de 18 gramos de proteína, bajo en carbohidratos por justamente pensando en la obesidad sarcopénica y con 4 gramos de leucina y además está adicionado con vitamina D.
Entonces tiene 400 unidades de vitamina D. Entonces, en realidad ese es un aporte suficiente, como lo hemos visto, para manejo de sarcopenia en este tipo de pacientes. Perfecto. Doctora Olga, otra pregunta. ¿Tiene la sarcopenia relación con la osteoporosis? Sí, sí tiene correlación. Incluso al principio comentaba dentro de la definición que se considera como un binomio, ¿no? La parte de la unión de masa muscular y de la parte ósea. Súper. Pensar, un paciente Doctores, un paciente que tiene fragilidad, un paciente que tiene baja funcionalidad, va a ir perdiendo esa producción de hueso y por lo tanto va a tener mayor posibilidad de osteopenia, de osteoporosis. Y obviamente pues la relación en cuanto a la menor vitamina D, etcétera. perfecto. Doctora Vargas, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quisiera, doctora Olga, comentar una pregunta que me hacen los pacientes, regularmente en la consulta, ya cuando estamos empezando el manejo con la actividad física, con la parte nutricional, o sea, se preguntan si realmente pueden llegar a tener una masa muscular, una persona que ya está en sarcopenia, si puede llegar a tener una masa muscular normal para disminuirle todos esos riesgos y en realidad con un tratamiento bien llevado, ¿en cuánto tiempo podríamos estar hablando que un paciente pudiera revertir todos esos efectos deleterios? Pensando en un paciente que estuvo, por ejemplo, en reposo por Sí. cualquier causa. Sí, es algo que sí veo comúnmente. Definitivamente la respuesta es sí se puede recuperar. El objetivo es, digo, no me estás dando edad, pero vamos a pensar que fue un adulto mayor o incluso un deportista, lo que fuera. Sí se puede mejorar y recuperar la masa muscular. Hay estudios que haciendo un aporte de leucina, por ejemplo, son estudios de hasta 12 semanas. Cubriendo entre 8 y 12 semanas. Entonces, el resultado hay que ser constantes, obviamente, en cuanto al ejercicio y en cuanto al plan nutricional, para poder ver los resultados. Y teniendo las herramientas como la impedancia o la antropometría, pues la verdad es que sí se puede evaluar y es muy satisfactorio ver en cuanto a la fuerza, cómo se van fortaleciendo, cómo va mejorando además su autoestima y demás. Y bueno, pues tuvimos un caso en específico donde una mujer joven deportista tuvo una lesión, una fractura con una cirugía en pie y supimos del caso y se pudo abordar desde un principio enfocado al tratamiento muscular, el tratamiento nutricional para prevenir un poco esta pérdida de la masa muscular. Y fue muy interesante ver el resultado a 12 semanas porque fue súper constante. Porque lo pudimos medir por ultrasonido muscular al principio y al final. Y lo que se evaluó fue que sí perdió masa muscular, a pesar de hacerlo todo súper bien, pero no perdió la fuerza muscular. Esto es algo muy interesante porque claramente al quitar el yeso después de esta cirugía y la inmovilidad que tuvo por tantas semanas, le tardó, pero en menos de 5 semanas la paciente estaba corriendo nuevamente. Entonces pudo recuperar y bueno, imaginándonos si esto fue así, era interesante ver las imágenes de ultrasonido, que eso es algo bastante nuevo en cuanto a la evaluación del músculo y ya existen softwares donde podemos evaluar cada vez más detallado y es interesante que cómo sí lo podemos lograr. Gracias, doctora. Doctora Olga, muchísimas gracias. Doctora Miriam Vargas, nuevamente muchas gracias. Agradecemos a todos su puntualidad, asistencia y permanencia en esta plática. Doctora Vargas, ¿nos puedes recordar cuál es nuestra próxima plática? Vamos a continuar con este ciclo de pláticas. La siguiente es el martes 5 de mayo y será a las 6 de la tarde. La siguiente ponente es la licenciada Ángela Kimura, que va a continuar con el tema de alimentos funcionales. Y bueno, ya les pasaremos también el calendario de todas las pláticas de mayo.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias Muchas- a todos. Doctora Olga, varias felicitaciones para ti. Muchísimas gracias por tu Gracias. colaboración. Muy buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y yo aquí sigo. No te preocupes, doctora.